¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer. Tenemos otro tema también para debatir con vos, que es la reforma postelectoral, sobre todo la reforma laboral y previsional. Pero vamos a meternos con lo que dejó Cava, 2,5, una inflación que suele ser mayor a la inflación general del IPC. Pero, ¿qué podemos destacar de este 2,5, Martín? Bueno, mira, en realidad todos los temas que vos mencionaste tienen una gran vinculación, ¿no? La inflación, el dólar, el dólar está contenido, no está contenido, la suba de tasa de interés para aspirar pesos y que no vayan al dólar. En general suele dar la inflación nacional un poco más baja que la inflación de la ciudad, pero es un indicador interesante, el de la ciudad 2,5, y el objetivo, digamos, de acá a las elecciones, a las parlamentarias, por parte del gobierno va a ser que reine la paz, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos en este marco es qué viene después, ¿no? ¿Se van a hacer, va a haber algún tipo de medidas? Y lo que analizamos es que es posible que haya intentos y hay reformas en distintos ámbitos como el laboral, el previsional, el impositivo y sobre todo y vinculado con el tema que habíamos comenzado hablando, con el otro lado del cepo cambiario, ¿no? Se habla de la salida del cepo, pero sabemos que se ha salido del cepo para personas, pero no tanto para Claro. empresas. Y si uno mira un poco la pulseada y el diálogo, digamos, detrás de bambalinas con el Fondo Monetario, esto tiene que ver con dejar de intervenir en el mercado cambiario. Entonces, creo que por ahí deberíamos esperar la economía posterior a las elecciones, ya sin el costo político que puede tener por un par de meses de efectos sobre los precios o no, veremos, Claro. depende de varios factores eso, pero posiblemente se esté hablando de la salida del el otro cepo, la otra parte del cepo, que llevaría a un dólar mucho más compatible con la actividad productiva. Ahí te pregunto, porque claro, el no tener costo político implica que hay que hacer lo que corresponde y que no se hace antes previo a las elecciones. En la economía, ¿se puede prever lo que hay que hacer en octubre o puede que lo que vos pienses que hoy hay que hacer en octubre no sea necesario? ¿Por qué? Bueno, porque cambia un poco el panorama del país a raíz de esta situación respecto a las elecciones. Bueno, falta mucho para octubre. Por un lado, Argentina es un país, como sabemos, donde un día puede ser un año, con lo cual es un largo camino a octubre. Por otro lado, hay reformas pendientes anunciadas por parte del gobierno que serían necesarias para hacer el esquema actual compatible con otras medidas que faltan, ¿no? Por eso decimos que la reducción de los costos laborales, la reducción impositiva, si fuera posible, la reforma previsional, un tema clave, profundo, que abarca a la mitad del presupuesto nacional, y todo en este combo, digamos, la salida del cepo, ¿no? Porque ¿cuál sería el gran atractor para la inversión local y extranjera, ¿no? Justamente poder sacar los dólares que uno invierte y ponerlos donde quiera del planeta. Claro. Entonces, eso sería un gran desafío, salir del cepo por completo para realmente despertar a la inversión extranjera directa que llegó hasta el momento en algunos sectores, pero no masivamente. Martín, te pregunto, salida del cepo sin devaluación, ¿no es un poco arriesgado la salida del cepo sin tener un dólar mucho más elevado para las empresas locales? Bueno, por eso hablábamos justamente de la salida, la liberación del cepo, ¿no? Especulando con qué pide el fondo, cuáles serían las medidas compatibles entre sí y ya podríamos pensar en un dólar más compatible con lo que es la naturaleza hoy de la actividad argentina, ¿no? Que hoy decimos Argentina está cara en dólares, es difícil invertir en Argentina porque está muy
muy cara en dólares, ¿no? Entonces, lo que viene pidiendo el Fondo Monetario es, bueno, te aguantamos hasta las elecciones, ojo, y después tratemos de, digamos, relajar la influencia en el mercado cambiario, ¿sí? Y también vinculado a esto, si hay un mercado cambiario liberado, es más probable que haya inversión extranjera, ¿no? Porque hoy Argentina es un país subdesarrollado y caro. Entonces, Claro. es algo que no hace tan atractivo al país para la inversión extranjera. No es como China hace 20 años, por ejemplo, que era subdesarrollado y muy barato, algún otro país asiático. Entonces, necesariamente tenemos que ver la forma de, y más en un contexto como el actual, no me quiero ir de tema, ¿no? Pero hoy Trump anunció los derechos de importación de distintos países y hasta Estados Unidos tiene problemas para atraer inversión extranjera y Claro. está utilizando medidas arancelarias para digamos, hacer que la inversión se realice en Estados Unidos y no se produzca en otros países. Martín, jugátela. 27 de octubre, día lunes, luego de las elecciones, ¿dependerá del resultado o no las decisiones económicas? Porque si bien vos lo expresaste claramente, los costos políticos antes de una elección son de una manera y después son de otros, ¿qué esperás el 27 de octubre? ¿Cuánto va a valer el dólar? ¿Cómo se va a acelerar la inflación? ¿Va a haber cepo? ¿No va a haber cepo? Contame la economía del día de hoy, 27 de octubre del 2025. Bueno, sería muy difícil predecir el número exacto, pero sí claramente que empieza otro capítulo, ¿no? Como decíamos, entran las reformas de segunda generación y en este contexto es esperable que la intervención en el mercado cambiario sea menor y que se tenga como objetivo salir del cepo a las empresas. Creo que esos dos puntos son clave, no sé si de manera inmediata, ¿no? Pero ya se podría empezar a hablar de otra cosa. ¿Devaluación sí? Preelectoralmente, ¿no? ¿Perdón? ¿Devaluación sí o no el 27 de octubre? Es que en realidad tal vez podríamos hablar de devaluación cuando había un tipo de cambio oficial controlado. Hoy en día podemos decir que podría flotar el dólar con menor intervención, lo que lo podría llevar a un nivel más alto, ¿no? Es Hoy decir, con una menor intervención que podría tener un dólar más caro, digamos, para decirlo de alguna manera. te la hago más fácil. 27 de octubre, ¿rompe la banda superior? Es posible que esto quede como, no te quiero decir que sí ni que no, pero sin la intervención que estamos teniendo hoy en día, el nivel del dólar sería más alto. Con lo cual, si se deja de intervenir, estaríamos en un dólar, digamos, más compatible con la competitividad natural de otros sectores, de la mayor parte de los sectores en la Argentina, ¿no? Ganaría la industria, el campo, tal vez la gente menos porque se encarecería para el consumidor el costo de algunos bienes importados, pero a la vez se aplicarían algunas medidas para reducir los costos de importación. Así que creo que este sería un poquito el combo a esperar el día después, ¿no? Menor intervención del mercado cambiario y, digamos, salida del cepo para empresas. Repito, no sabemos cuándo, si es inmediato o no, pero sí esperando poco después de la salida del cepo. ¿Y entonces cuánto va Perdón, poco después de las elecciones. de las elecciones? ¿Y entonces cuándo llegaría el alivio para la gente de a pie? Porque todo lo que hablamos de acá a octubre encarecería. Primero la inflación, va a haber un pass-through. Segundo, un dólar cada vez más caro. ¿Y qué va a pasar con los salarios? Y con la actividad económica además, ¿no? Porque dólar más caro, los bancos con encajes más grandes no van a poder prestar. ¿Desde dónde se va a movilizar a la economía de a pie? Bueno, el alivio llegaría a través de poder lograr generar un factor más atractivo para la inversión, ¿sí? Que no es inmediato, evidentemente, pero Argentina necesita
tener mayor competitividad y aparte los diálogos con el fondo tienen que ver con este aspecto, ¿no? Pero evidentemente Argentina tiene que estar más barata, no tan cara, mejor dicho, en dólares para atraer inversión, ¿no? Uno de los atractores fundamentales de los países en desarrollo es el bajo costo en comparación con los países desarrollados, ¿no? Con lo cual, si somos caros como un país desarrollado, es difícil que atraigamos inversiones, algo que sea un sector específico donde tengamos una ventaja competitiva como es minerales, agro, etcétera, ¿no? De los que tienen una lógica distinta, pero también están un poco pisados por el tipo de cambio actual que es compatible con un escenario electoral positivo para el gobierno. Sin duda, la parte previsional es la que también quedan muchas dudas, pero bueno, no nos adelantemos, falta tiempo para octubre. Martín, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, Santiago. Gran abrazo. Nos vemos. Martín Simonetta, economista, y la posible economía postelectoral sin la carga y el costo de hacerlo antes de una elección el 26 de octubre, y ya por supuesto tendremos las elecciones de septiembre que también van a arrojar un resultado, y las de octubre serían definitivas estas elecciones de medio término.